Así que bueno, la presentación de Osiris se titula María Sabina, la sabia de los hongos, una interpretación filosófica. Y bueno, nada más como para dar una semblanza, Osiris Inoue González Romero es candidato a doctorado por la Facultad de Arqueología, Patrimonio de los Pueblos Indígenas de la Universidad de Leiden. Recibió la beca Coimbra Group para jóvenes profesores e investigadores de universidades latinoamericanas en 2015. Ha estado involucrado en la investigación psicodélica durante los últimos 13 años. Es miembro fundador, como mencioné, de Vía Sinapsis, sociedad académica enfocada en la organización del Congreso Universitario sobre Sustancias Psicoactivas y también de este Simposio Internacional sobre Hongos Sagrados y Psilocibina. Y actualmente se encuentra trabajando en el libro Nuevos ensayos sobre historia y filosofía de los psicodélicos. González Romero impartió cursos de pregrado en la Facultad de Filosofía de la UNAM y sus intereses de investigación incluyen la filosofía de los psicodélicos, la historia de la medicina, conocimiento indígena, teoría descolonial, filosofía política, estudios de patrimonio y estética. Así que bueno, creo que Osiris ya debe de estar por aquí. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Ibra, por la introducción. Muchas gracias a todo el auditorio, a todas las personas que nos han seguido precisamente en la transmisión y en las mesas de este segundo simposio internacional sobre hongos sagrados y psilocibina. El título de mi presentación es María Sabina, la sabia de los hongos, una interpretación filosófica. Y para arrancar precisamente con esta interpretación, con esta presentación, lo que me interesa precisamente es destacar los posibles usos filosóficos que tienen los hongos sagrados, la psilocibina y en general las sustancias psicoactivas. Mi interés en desarrollar, digamos, una interpretación filosófica es que en este reflorecimiento, resurgimiento, renacimiento psicodélico, como se le ha llamado, los principales usos que han sido legitimados han sido los de la ciencia psicodélica, los usos terapéuticos o los usos espirituales. Pero muchas veces los usos filosóficos quedan soslayados, la sabiduría de los pueblos originarios, la ontología de los pueblos originarios, ¿no? Que es un concepto, digamos, ambiguo, porque sería más propio referirse a la sabiduría mazateca, la sabiduría náhuatl, la sabiduría ñañú, la sabiduría ñusabi, para usar los términos propios que cada uno de estos pueblos utiliza para autoidentificarse, pues permitirían, digamos, una mayor precisión para entender los alcances que tiene la sabiduría. Y me interesa también concentrarme en la sabiduría, porque es un aspecto que generalmente ha sido dejado de lado. La filosofía a veces usa marcos teóricos que la alejan del público en general y entonces en esta ponencia retomaremos su sentido básico como amor a la sabiduría. Todos los pueblos tienen una visión de mundo, todos los pueblos tienen una sabiduría y en este caso nos concentraremos en la sabiduría que podemos encontrar en las enseñanzas de María Sabina. Para esto haremos una exégesis, es decir, una interpretación del libro escrito por Álvaro Estrada, que era un investigador, un escritor mazateco. María Sabina, la sabia de los hongos, es como se llama esta obra. Les recomiendo mucho que la lean, es una de las biografías que se han escrito sobre ella y que a mí en lo particular me gusta mucho por varias razones. En primer lugar, porque está escrita por un investigador mazateco que habla el idioma mazateco y que nos permite tener o acercarnos a una visión o a desplegar una visión interna. Segundo, el libro es una pieza literaria de mucha calidad, con recursos literarios, con investigación periodística y que se lee de una manera muy amena.
Entonces, lo que haremos es la interpretación de algunos de estos pasajes en palabras de la propia María Sabina. Claro que metodológicamente, pues lo que correspondería sería hacerlo en idioma mazateco. Creo que Álvaro Estrada tenía las grabaciones en idioma mazateco, y bueno, esa sería la forma metodológicamente más rigurosa. Yo no hablo mazateco, yo soy hablante del idioma náhuatl, he estudiado el idioma náhuatl por 10 o 15 años, sigo aprendiendo y entiendo que es muy importante, por ejemplo, analizar las categorías en los idiomas, las categorías cognitivas, por ejemplo, del pensamiento náhuatl, y en ese sentido, los filósofos, los lingüistas, los antropólogos, los investigadores, tenemos mucha tarea por delante, ¿no? Que es analizar, por ejemplo, los sistemas taxonómicos, las estructuras cognitivas en los diferentes idiomas originarios o en los idiomas de los pueblos originarios que habitan lo que actualmente conocemos como México. Entonces, bueno, sin más preámbulo, pasaremos a explicar algunos de estos pasajes, algunos de estos rasgos. En realidad, esta es una ponencia preparatoria en esta mesa, que es una especie de tributo, de homenaje a la savia de los hongos, a María Sabina, para las siguientes ponencias, que es la de Gerardo Hernández Medina y la de Bernardino García, bisnieto de María Sabina. Vamos a hacer una pequeña exégesis aquí. Antes quisiera detenerme un poco aquí para explicar algo que es muy común precisamente en los estudios llamados psicodélicos, desde la perspectiva de otro filósofo, de otro gran personaje que fue más o menos contemporáneo de María Sabina, que fue Aldous Huxley. Aldous Huxley retoma esta idea de William Blake de las puertas de la percepción. Y entonces cuando William Blake dice, cuando las puertas de la percepción se abren, es cuando la conciencia puede percibir cómo son las cosas, es decir, infinitas. Sin embargo, esta idea de las puertas de la percepción se ha vuelto un lugar común en los estudios psicodélicos, y entonces quisiera ahora precisar cómo se entiende esto de la apertura de las puertas de la percepción desde un enfoque filosófico. Es decir, cuando abrimos las puertas de la percepción, eso significa que estamos abiertos a lo que ahora se llama en antropología, a realizar un giro ontológico. ¿Qué significa el giro ontológico? Reconocer que no solo existen diferentes visiones de mundo, sino que existen diferentes mundos posibles. Y cada uno de esos mundos posibles tiene una lógica interna, una lógica propia, que efectivamente un ojo filosófico trata de entender. Y en ese sentido tiene que desmontar todas las categorías preconcebidas, todos los prejuicios que tiene para poder entender esa otra lógica interna. Este giro ontológico va a ser de mucha utilidad precisamente para comprender el pensamiento mazateco, el pensamiento de María Sabina, el pensamiento de los sabios también contemporáneos, y esto nos permitirá acercarnos un poco más, precisamente como lo mencionaba los ponentes que me antecedieron, René Alvarado, Osiris García, Heriberto Prado, Citlali, sobre la personalidad, es decir, los hongos sagrados son considerados entidades sagradas con las que es posible establecer una comunicación a través del lenguaje sagrado, a través del lenguaje ritual. No son solo un fármaco como se les ve desde otras concepciones o una sustancia, sino que son entes, seres sagrados dotados de una personalidad con la que los seres humanos podemos establecer una serie de relaciones a través del lenguaje también, como lo mencionaba Ibrahim ayer en la ponencia, haciendo referencia a este excelente artículo de Henry Moon, los hongos y el lenguaje, que es una puerta de entrada a estos temas. Y este tema es relevante porque María Sabina curaba con el lenguaje,
y recibió la sabiduría del libro. Entonces son algunos de los pasajes que vamos a analizar o a reflexionar. En este caso, precisamente quiero hacer una interpretación de algunos de estos pasajes con los que empieza la obra de Álvaro Estrada, enfatizando esto de la ontología, ¿no? ¿En qué pasaje podemos analizar esto? Nos dice Álvaro Estrada, Crisanto sabía que estaba perdido, pero tenía una esperanza. Su abuelo y su padre eran hombres sabios, usaban niños santos para hablar con los señores dueños de los cerros. Los sabios pueden hablar con los seres que son dueños de todas las cosas del mundo, y ellos podían hablar con el Señor de los truenos. Entonces, ponemos aquí entre paréntesis ontología, porque es el concepto que nos ayuda a entender estas nociones de los señores de los dueños de los cerros, el Señor de los truenos, que tienen sus nombres en el idioma mazateco, y que forman parte, digamos, de esta ontología. La ontología es el estudio de las relaciones entre el ser humano y el mundo, de la realidad, de cómo se relaciona el ser humano con la naturaleza y cómo lo configura, cómo lo construye. Y dice aquí de las categorías, lo importante de establecer las categorías en el idioma mazateco. Dice, pero es aquí en Huautla donde existe aún la tercera y superior, que es la del sabio y médico, Chotá Chiné, que no hace la maldad ni usa brebajes para curar. Su terapéutica es la ingestión del hongo, y este médico sabio adquiere el poder de diagnosticar y curar al enfermo, a quien también da a comer varios pares de hongos. Entonces, aquí tenemos las categorías de el sabio, el médico, que son dos categorías muy importantes, ¿no? Aquí conviene mencionar las categorías con las que ellos mismos se refieren a estos especialistas rituales, sabio y médico, ¿no? No curandero, no chamán, no especialista ritual, sino sabio y médico. Hay una sabiduría, y eso es lo que nos interesa destacar. Aquí vemos la consistencia, cómo se usa el término sabio. Vi cómo el sabio Juan Manuel encendía las velas y hablaba a los dueños de los cerros y a los dueños de los manantiales. Vi cómo repartía los hongos contándolos por pares, los que fue entregando a cada uno de los presentes, incluyendo al enfermo. Más tarde, en completa oscuridad, hablaba. Su lenguaje era muy bonito. A mí me gustó. Por momentos el sabio cantaba. No comprendía exactamente las palabras, dice María Sabina, pero a mí me agradaba. Y entonces aquí tenemos varios de los rasgos distintivos de la visión de mundo de los pueblos originarios de Mesoamérica, esta idea de que los hongos se reparten por pares, tiene que ver con el arquetipo de la pareja primordial, que también está presente, por ejemplo, en la visión del mundo náhuatl, en la visión del mundo ñañú, ¿no? Tenemos esta idea de la dualidad, ¿no? También en el Popol Vuh podemos ver esta idea de la dualidad. Y otra vez esto que hablábamos, ¿no? De los dueños de los cerros, de los dueños de los manantiales, que es un rasgo que se comparte con otros pueblos originarios, el pueblo Ayuk o pueblo Mije, el pueblo Ñusabi o el pueblo Mixteco, ¿no? Como se les conoce a otros de los pueblos que son vecinos del pueblo mazateco. Decía aquí también, yo no sabía que los hongos eran buenos o eran malos en realidad. Ni siquiera sabía si eran alimento o veneno, pero sentía que me hablaban, dice María Sabina. Después de comerlos oía voces que venían de otro mundo. Era como la voz de un padre que aconseja, ¿no? Entonces tenemos aquí los elementos de la sabiduría. Y continúa María Sabina, dice, tiempo después supe que los hongos eran como Dios, que daban sabiduría, que curaban las enfermedades y que nuestra gente hacía muchísimos años que los tomaban, que tenían poder, que eran la sangre de Cristo. Y aquí es donde quiero destacar precisamente uno de los rasgos filosóficos, cuando dice aquí que los hongos daban sabiduría,
Esto es muy importante porque nos lleva a reconocer que la experiencia psicodélica, por utilizar otro concepto, la experiencia enteógena, la experiencia sagrada, pero en este caso la experiencia psicodélica no debe comprenderse únicamente como una serie de alucinaciones, o no debemos de concentrarnos nada más en la pirotecnia visual que está vinculada a este tipo de experiencias, sino que la experiencia psicodélica es fuente de sabiduría, ¿no? Los hongos brindan sabiduría. ¿Qué saber? Bueno, pues eso es precisamente una de las tareas de la filosofía, determinar cuál es el tipo de saber que se encuentra ahí, el saber del propio ser, el saber de la conciencia, el saber de las relaciones entre el ser humano y el mundo, o entre el ser humano y la naturaleza, y reconocer que ahí hay un conocimiento, reconocer que la experiencia psicodélica no es solo una serie de alucinaciones. Esto es importante porque, como mencionaba, en el llamado o mal llamado renacimiento psicodélico, los usos que se reconocen principalmente son los terapéuticos o los religiosos, y se olvidan precisamente los usos filosóficos. En ese sentido, las humanidades psicodélicas representan una tercera vía o una beta de investigación que es necesario explorar para poder reflexionar sobre qué tipo de conocimiento es el que se encuentra precisamente en este tipo de experiencias. Aquí tenemos algunas de las fotografías más conocidas, en este caso de María Sabina y su hija Polonia llevando a cabo una velada, precisamente a finales de la década de los 50. Del lado derecho de la fotografía tenemos a Robert Gordon Wasson, que bueno, ya es una figura controversial, ya muchos ponentes que nos antecedieron, como Nick o como Joe, han hablado de ello en la mañana. Esta ponencia no es sobre Gordon Wasson o sobre el extractivismo, sino sobre la sabiduría de María Sabina y de los hongos. Y el primer aspecto que me interesa destacar es el del lenguaje y la sabiduría. ¿Cómo se relacionan estos dos términos? Nos dice María Sabina: en la mesa de los seres principales apareció un libro abierto que iba creciendo hasta ser del tamaño de una persona. Aquí tenemos este proceso de personificación. En sus páginas había letras. Era un libro blanco, tan blanco que resplandecía. Uno de los seres principales me habló y dijo: María Sabina, este es el libro de la sabiduría, es el libro del lenguaje. Todo lo que hay en él, escrito para él, es para ti. El libro es tuyo. Tómalo para que trabajes. Yo exclamé emocionada: ¿eso es para mí? Lo recibo. Entonces, aquí tenemos el principal elemento. Por eso no es una cosa secundaria reflexionar sobre la importancia que tiene la lengua materna. Lo señaló René Alvarado en una parte de su ponencia, la importancia precisamente que tiene el idioma materno, la lengua materna, en la comprensión precisamente de estos procesos. Y eso es algo que las personas que no hablamos el idioma, que no tenemos ese conocimiento, pues necesariamente habría que considerarlo. Es uno de los aspectos notables. Llama la atención también la idea de que la sabiduría esté contenida en un libro. Eso es un rasgo que atraviesa las diferentes fronteras culturales y que puede considerarse casi un rasgo universal, ¿no? Los libros como fuente de sabiduría. Y también llama la atención que María Sabina se refiera a un libro que ella pueda leer cuando formalmente y de acuerdo a lo limitado que está el sistema educativo mexicano, pues María Sabina no contaba los conocimientos de la lectoescritura, o sea, no sabía hablar, no sabía leer en español, ¿no? O escribir en español. Sin embargo, ella era capaz de poder leer este libro de la sabiduría, un libro sagrado que efectivamente no estaba escrito en español, sino que estaba
escrito en otro código, que no necesariamente es un lenguaje escrito, sino que puede ser un lenguaje visual. Nos comenta María Sabina, yo había alcanzado la perfección, ya no era una simple aprendiz. Por eso, como un premio, como un nombramiento, se me había otorgado el libro,